Muy buenos días, mis hermanos. Es un gozo y una alegría, en verdad, encontrarnos cada domingo. Ya Dios está permitiendo que sea a través de estos medios, pero nos volvemos a reencontrar para compartir con ustedes la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros tengamos muy presente que en estos tiempos tenemos que estar siempre escuchando la palabra de Dios, alabando, adorando, congregándonos, pero alabando juntos al Señor allí desde nuestros hogares. Así que les animo a que dispongamos nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar en primer lugar. Dios y Señor nuestro, estamos aquí ante tu presencia, bendecimos tu santo nombre y queremos, Señor, regocijarnos en saber que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey todopoderoso, nuestro Dios soberano que tiene todo bajo control, cuya misericordia se demuestra todos los días de nuestra vida, Señor, y poder abrir nuestros ojos y por tu gracia, por tu misericordia continuar aquí todavía, porque tú tienes un propósito en nuestras vidas y quieres, Señor, que nosotros cumplamos ese propósito por el cual tú nos salvaste, tú nos sanaste, tú nos redimiste, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Prepara nuestra mente y corazón para estar atentos a tu voz, a tu palabra. Que tu Espíritu Santo tome esa palabra tuya, nos la haga comprender claramente, pero también, Señor, ponga el obedecer tu palabra y nosotros respondamos con nuestra obediencia. El hacer tu voluntad nos agrada. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Abra su Biblia en Filipenses, ¿de acuerdo? Es el libro que nos habla el gozo de vivir en Cristo. Habla su Biblia, por favor. Vamos a leer allí el capítulo 3. Y en esta oportunidad vamos a leer un solo versículo. Un solo versículo, por favor. Capítulo 3 de Filipenses. Vamos a buscar allí nuestras Biblias y vamos a encontrar un solo versículo. Hoy día voy a compartirles un solo versículo. Dice así, capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Los dos capítulos anteriores que ya estuvimos viéndolo, tenemos que reconocer que Pablo estaba escribiéndole a una iglesia una vez más en forma amorosa, como ya lo vimos, pero tratándoles de hacer entender y comprender que la iglesia es una sola, que la unidad en Cristo es muy importante en la iglesia del Señor para marcar la diferencia entre lo que el mundo vive y lo que la iglesia tiene que reflejar. Tenemos que reconocer que lo que hay a nuestro alrededor son divisiones. Divisiones en los hogares, divisiones entre esposos, entre padres con hijos, divisiones en la comunidad a veces. Ni qué hablar de nuestra ciudad ahorita dividida, ¿no? Unos a favor, otros en contra de la vacuna o del aislamiento, de la cuarentena que ya pasaron 7 meses y aún continúa. Por supuesto, ya podemos salir un poco más, pero hay restricciones. Ahora se viene ya el verano, las autoridades están divididas para ver qué se hace con respecto a lo que la mayoría hacen en verano, que es ir a las playas. Están con temor nuestras autoridades que haya un rebrote como ha sucedido en Europa. Pero hay opiniones divididas, acusaciones del uno contra el otro. Ya no se sabe ni siquiera, ya ahora está entrando en duda, estoy seguro que ¿cuál es el remedio que cura? Ya retiraron los remedios que estaban recomendándonos, pero interesante.
Pablo no estaba viviendo en nuestros tiempos ahora, pero en los tiempos que él vivía también había eso. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y como pecadores somos egoístas y tenemos la tendencia a pensar en nosotros antes que en los demás. Pablo ya lo decía, consideren a los demás como superiores a uno mismo. La humildad, todo eso que hemos ido viendo, el modelo de Jesucristo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Luego modelos como Timoteo y Epafrodito, que sirviendo casi hasta morirse como Epafrodito, con tal de servir a un siervo como Pablo. ¿Se da cuenta? Tenemos que marcar la diferencia, y allí entra Pablo una vez más a decir en este versículo: por lo demás, hermano. Algunas versiones dicen para terminar, pero no es porque vaya a terminar, sino es como que quiero enfatizar este punto, ¿no? Quiero que ustedes se den cuenta que hay algo clave. Muchos consideran que este es el versículo central de Filipenses. Por eso he querido detenerme solo en el verso 1. Por lo demás, hermanos, para finalizar, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Y la palabra gozarse es algo interno, diferente que a la felicidad. La felicidad, o podríamos decir así, el gozo del ser humano, el gozo, la felicidad del ser humano siempre depende de las circunstancias externas. Lo que suceda fuera nuestro produce en nosotros una felicidad temporal, ¿no es cierto? Porque mientras dure ese momento feliz o ese momento agradable, nosotros somos felices y estamos, entre comillas, gozosos. Pero el gozo en el Señor, esa quietud, esa paz, claramente nos va a decir en este solo versículo 3 cosas muy importantes de este gozo. Primero, la fuente. La fuente. Segundo, va a darnos un ejemplo y ejemplos que podemos seguir de quienes se gozan, como la Biblia lo enseña. Y tercero, el beneficio. Miren, la fuente, ejemplo y beneficio. En este solo versículo vamos a ver estas 3 características importantes del gozo que Pablo quiere que la iglesia en Filipos lo experimente como él también y como el Señor Jesucristo también. Ya vamos a ver. Mire, gozaos en el Señor. Pablo nos decía, gócense, regocíjense, pero aquí él dice, en el Señor. Ahí está la clave. La fuente de nuestro gozo tiene que ser en el Señor Jesucristo. No puede venir de nosotros. No se trata de decir sí se puede. No se trata de decir, de retroalimentarnos y decir no pasa nada, ¿no? Ya esto va a pasar. O como los refranes, ¿no? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo soporte. Y usted se retroalimenta estas cosas, como alguien en alguna oportunidad escribió un libro que se llama Actitud Mental Positiva, AMP. No se trata de eso. Perdón. No se trata de actitud mental positiva. Se trata, gócense en el Señor. El Señor Jesucristo es la fuente de nuestro gozo. Él tiene que ser la fuente de nuestro gozo. Juan capítulo 15, versículo 11. Por favor, tome su Biblia y abra su Biblia en Juan capítulo 15, en el versículo 11. Jesucristo está hablándole a sus discípulos y diciéndoles, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Permanezcan en mí. Así, y llega el verso 11 y dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mi gozo, dice, está en ustedes. Les dice Jesucristo a sus discípulos. Y luego
dice vuestro gozo, porque ya cuando yo recibo ese gozo y mi fuente del Señor, ese gozo va a ser completo. Se va a completar en mi vida. Yo lleno del Espíritu Santo, lleno del Señor, el Señor también me da de ese gozo que Él tiene de saber, que está en Hebreos capítulo 12, verso 2, cuando habla justamente de que puesto el gozo en el Señor, el Señor nos vio a nosotros siendo salvos cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él sabía que su sacrificio iba a traer a muchos a sus pies y podíamos ser declarados con derecho a ser llamados hijos de Dios por creer en la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Y ese gozo de nuestro Señor Jesucristo que le permitió ir a la cruz, ese gozo, dice, está en nosotros ahora porque permanecemos en Él. Permanezcan en mí, permanezcan. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado, y permanezcan en mi amor. Si ustedes guardan mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. La fuente es Él. Yo por eso tengo que permanecer en el Señor, permanecer también en su palabra. Dice verso 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, yo será hecho. Cuando Pablo dice gócense en el Señor, es la única fuente para gozarme yo de esta manera, es que yo tengo que permanecer en sus palabras. Tengo que ser obediente a su palabra. Separado de Él, nada me va a salir. Es más, separado de Él, no voy a experimentar nunca el gozo en el Señor. Es difícil. Si usted dice, sonría que Cristo le ama, ¿no? Pero uno se pone a pensar en sus problemas. Uno dice, no tengo trabajo, estoy enfermo. Hoy día le escuchaba a una persona que hablaba de todas las enfermedades que ha tenido durante esta pandemia. Todas. Gravísimas algunas de ellas, con diagnósticos reservados. Y decía, yo ya quiero que se vaya el 2020. Ya quiero que se vaya, ya quiero que no me va a traer buenos recuerdos. Porque lógico, no tiene una relación con Jesucristo. Entonces es imposible para esa persona gozarse. Podrá tomarlo a la risa, a la broma, se reirá. Pero en el fondo no desea ni recordarlo ni mencionarlo. Aquí está la clave, la fuente de ese gozo que Pablo había experimentado. La fuente era el Señor Jesucristo, su comunión con Jesucristo. Si yo estoy en comunión con mi Señor, orando todos los días, leyendo su palabra, meditando, alimentándome su palabra, yo voy a tener esta experiencia de gozarme en el Señor. Me afectará por el momento, pero recordaré todo lo que el Señor, sus promesas que Él me ha dado, ¿no es cierto? Aprender a que si yo comparto mi carga voy a sobrellevar los unos con los otros, pero si yo estoy cargado y cansado, el Señor Jesucristo me dice, vengan a mí y prueben conmigo que ligera es la carga cuando están a mi lado. Miren, qué importante. Es la invitación del Señor Jesucristo. Si yo no he experimentado antes el gozo en el Señor, es porque aún no le he entregado mi vida a Cristo. Y esto va a ser difícil para usted, en sus fuerzas hacerlo. Es más, vamos al segundo punto que les mencionaba, que es el de los ejemplos. Aquí en el verso 1, Pablo mismo se pone como ejemplo. Miren lo que él dice. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. A mí no me molesta el decir gócense en el Señor. Gócense y regocíjense. No me molesta escribir estas mismas cosas que ya se las había dicho. Pero no me molesta. ¿Por qué? Porque yo experimento. Yo estoy en la cárcel. Él estaba escribiendo, recuerden, Filipenses desde la cárcel, con un soldado romano a 24 horas a su lado se turnaban, pero estaban ahí para que él no se escape. Pero él había tenido ya la experiencia.
el ánimo de parte de Dios. Ya Dios le hablaba, él oraba y el Espíritu Santo le decía, ánimo Pablo, todavía tienes que ir hasta Roma, el capítulo 27. Miren, cuando usted lee, ahí está el ejemplo de Pablo. Hechos capítulo 27, usted lo busca conmigo, va a encontrar allí estas palabras. En el verso 22, ánimo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Él les exhortaba. Pero ¿por qué tenía buen ánimo Pablo? Dice, no va a haber ninguna pérdida, nadie va a morir. Estaban asustados, estaban en una tormenta donde todos temían morir. Dice, no habrá haber ninguna pérdida de vida, sino solamente la nave. Pero él dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciéndome, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo estaba en comunión con el Señor, por eso él se podía animar, gozarse y saber, no nos va a pasar nada, no vamos a morir. Miren, no vamos a morir. La nave sí, se va a destruir, pero no vamos a morir. Así que él le vuelve a decir otra vez en el verso 25, por tanto, varones, tened buen ánimo. Más adelante, no querían comer, aún así diciéndoles, dicen, entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron. Porque los animó. Pero Pablo, ¿por qué los animó? Pablo, porque estaba gozoso en el Señor, en ese momento difícil, donde la nave estaba a punto ya de hundirse. Porque había estado en comunión con Dios, y en esa comunión Dios le había revelado que no iba a morir ni él, ni los 276 que estaban con él. Imagínense. Se da cuenta, la clave es, yo me gozo en el Señor porque estoy en comunión, estoy orando en medio de tiempo. Ustedes se imaginan la tormenta, y Pablo estaba ahí orando. Y el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, Jesucristo, lo más probable, dice que le dijo, no temas, necesario que llegues hasta Roma para que comparezcas ante César. Y Dios también te ha concedido todas las personas sin ninguna... O sea, Pablo estaba no solamente pensando en él, estaba orando, Señor, estas personas necesitan conocerte y ver tu poder. No dice Hechos eso, pero estoy especulando cómo sería el clamor de Pablo. Estoy convencido que en esa comunión él podía interceder por los que estaban alrededor suyo. ¿Se da cuenta? Eso produce un gozo en el Señor. Nos anima. Nos hace hasta comer. Miren, acá dice Pablo, se puso a comer, partió el pan y todos le dijo, ya coman. 14 días no habían comido en Hechos 27. Todos estaban desanimados, ni apetito tenían. ¿Para qué comer si voy a morir? Pablo decía, no van a morir, y los animó. 3 veces en el capítulo 27 de Hechos se repite la palabra ánimo. ¿Pero cuál fue la clave? Dios le había hablado a Pablo. Seguimos. ¿Pero es el único ejemplo? No, hermanos, yo les puedo mencionar, y estoy seguro, si usted es un asiduo lector de la Biblia, debe encontrar un montón de ejemplos. En Hechos, miren, en Hechos en el capítulo 5 vamos a encontrar allí algo que me impactó y me sorprendió a mí. Fue el caso de Pedro y Juan, otros 2 discípulos de Jesucristo, apóstoles, que estaban gozosos. Miren, vamos a leer Hechos capítulo 5, versículo 41. ¿Lo encontró? Dice así. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Dejaban el concilio que les había acusado, los habían flagelado, los querían matar. Pero vi un hombre allí, fariseo, un doctor, llamado Gamaliel, que dijo, miren, lo resumo, si esto es de hombres cuando muera, y le dio 2 ejemplos, de 2 líderes caudillos, que incluso encontraron mucha gente que le siguió, uno menciona como 400 hombres y el otro no dice el número, pero dice mucha gente le siguió, pero cuando murieron desapareció. Y este hombre, doctor de la ley, fariseo Gamaliel, dice,
si esto es de hombres, cuando ellos mueran, porque no son eternos, Pedro y Juan, va a pasar. Pero si esto es de Dios, no lo van a poder destruir. No sea tal vez que ustedes estén luchando contra Dios. Así que no, dijeron, bueno, pero vamos a darles unos azotes. O sea, con las espaldas flageladas, ustedes se imaginan, Pedro y Juan dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Míreme, gozosos, gozosos. ¿Se da cuenta? ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia entre la persona que no puede gozarse en el Señor! ¡Qué gran diferencia! Pablo, Pedro, Juan, hombres que estaban en correcta comunión con Dios. Y por eso, a pesar de las circunstancias, ellos podían estar gozosos en el Señor. El gozo en el Señor no permite que las circunstancias externas me alteren, me roben la paz en el Señor, me roben el gozo en el Señor. Porque yo sé en quién he creído. Y sé, y estoy en comunión con Él, y sé de sus promesas, sé de su palabra. Le obedezco a Él. Bienaventurados sois cuando por mi causa, lo dijo Jesucristo, os vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Siéntanse felices, dichosos, gozo. Y eso es lo que hicieron Pedro y Juan. Pablo también, por cierto. No son los únicos ejemplos, pero hay varios más que estoy convencido que usted lo encontrará. Pero me encanta pensar también en lo último, lo tercero que le decía, no solamente la fuente es lo primero que tienen que ustedes quedarse en su corazón, la fuente es Jesucristo. Los segundos son los ejemplos. Hombres como usted y como yo. Pedro, Juan, Pablo. Y estoy seguro muchos hermanos más en Cristo que yo he conocido, como José Rengifo, un hermano que conocí, que le diagnosticaron una enfermedad incurable, que se iba degenerando poco a poco. Sin embargo, cuando lo fui a visitar al hospital ya en uno de sus últimos internamientos, no podía ni respirar, e ingreso y en el pasillo yo me acuerdo que diciendo, voy a decirle a este hermano para orar por él. Y cuando ingreso, él se saca la mascarilla y dice, pastor, el hombre que está a mi lado, mi compañero de cuarto, le ha entregado su vida a Cristo. Y ¡pum!, se puso la mascarilla de nuevo de oxígeno. Yo me quedé. No estaba pensando en él estaba pensando en el compañero a su lado. Otro enfermo, grave como él, pero que ya le había compartido el Evangelio y entregó su vida a Cristo. Y eso a él lo tenía con gozo. Pastor, uno más para Cristo. Con gozo. Miren, José Rengifo, pero no fue el único momento. El otro momento fue un día antes de su fallecimiento, cuando le pregunté a su esposa cómo había fallecido, digamos, cómo fue su último día. Me dijo, pastor, anoche, porque falleció en la mañana, anoche abrió la Biblia. Nos juntó a mí, a la esposa y a los hijos. Abrió la palabra de Dios. Leyendo un salmo dijo, el justo no tiene temor a las malas noticias. ¿Ha escuchado ese salmo? Búsquelo. Búsquelo. El justo no tiene temor a las malas noticias. Cerró la Biblia y le dijo, hijos, esposa, cuando le digan que he fallecido, no es mala noticia. Es una buena noticia. Me estoy yendo a la presencia de Dios, donde espero verles, si ustedes siguen obedientes al Señor. Miren, donde espero verles, si ustedes siguen obedientes al Señor. Ejemplos hay en la Biblia y en la vida de la iglesia del Señor. Gracias a Dios. Pero por último, en este verso 1, están, como dice el apóstol Pablo aquí, ¿cuál es el beneficio? Miren, dice así, gozaos en el Señor, a mí no me molesto, por lo tanto les muestro ejemplos, pero para vosotros es seguro. El beneficio es la seguridad de nuestra salvación. El gozo en el Señor es saber que
que soy salvo de la condenación eterna y que voy a ir a la presencia del Señor, al cielo, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero ahora tengo que tener esa seguridad. Cuando una persona está segura de su salvación, no tiene temor a la muerte. No tiene temor a la enfermedad. Sabe que nuestra vida está en la mano de Dios y cuando Dios así lo determine me voy. Como dijo un autor de un libro ahora último. Con COVID o sin COVID yo sé que me voy a la presencia del Señor. Así que el Señor lo va a determinar. El beneficio es mi seguridad. Mi seguridad de mi sanidad emocional incluso. El Salmo 51, ese precioso salmo de David cuando pecó con Betsabé y se arrepiente, dice lo siguiente, ese salmo justo en el versículo 8. Miren lo que dice el salmo, búsquelo usted también y lo va a encontrar allí, Salmo 51, versículo 8, miren. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír. Palabra de Dios. ¿Se acuerda? O sea, el beneficio es que yo voy a encontrar en la palabra de Dios perdón de pecados. Dios está esperando que yo me arrepienta para que Él me perdone y me limpie toda mi maldad. Y como dice aquí el salmista, y se recrearán los huesos que has abatido, porque su palabra es la que nos promete restauración, sanidad emocional, seguridad, no entrar en depresión. La seguridad de mi salvación, nada ni nadie me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni el futuro, ni el más grande abismo, nada me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo lo dice en Romanos 8, 28 en adelante. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esa es la seguridad de mi salvación. Ese es el beneficio, por eso dice Pablo acá en Filipenses, y para ustedes es seguro que yo les esté reiterando. Gócense en el Señor. Hay muchos motivos. Nehemías lo descubrió. Nehemías el capítulo 8, miren, me encanta ese pasaje de Nehemías porque es un momento emotivo para el pueblo de Israel. Estaban construyendo el muro, acaban de construir el muro y descubren que se habían olvidado hasta de la ley de Dios. Y Esdras, que era el sacerdote, lo saca y lo comienza a leer. Y lo comienza a leer y la gente escuchando, dice la Biblia, se pone a llorar. Lloran y se arrepienten de su pecado. Pero estaban así. Dice que Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esdras, el escriba, los levitas que hacían entender al pueblo de lo que se iba leyendo la palabra. Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y Nehemías, en el capítulo 8 estoy leyendo, versículo 10, luego les dijo, id, vayan y coman, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Mire, ve, el gozo de Jehová, el gozo en el Señor, ya, Dios, nuestro Dios es el mismo, no cambia. La fuente siempre va a ser nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo ahora en los tiempos de la iglesia, pero siempre, recuerden que Dios es uno solo, así que ese era el gozo para el pueblo de Israel. Eso es el beneficio, la seguridad de nuestra salvación, nuestra esperanza, como dice Pablo en Romanos, nuestra esperanza. Romanos 15, en el versículo 18, va a decir justamente hablando Pablo de la esperanza. Romanos 15, versículo 18. No os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia y los gentiles con las palabras y las obras,
con potencia, señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me forcé a predicar, dice, el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Ahí está la esperanza para Pablo, era de que muchos iban a conocer a Cristo. Y en eso se gozaba él, recuerden, él se gozaba en que Cristo era predicado por todos nosotros. Por todos nosotros. Y aquí está el mayor beneficio de saber que somos salvos en Cristo Jesús. Y eso nos permite gozarnos en el Señor. Yo quisiera hacerle la gran pregunta. ¿Usted está teniendo esta experiencia de gozarse en el Señor? Su fuente tiene que ser el Señor, ¿de acuerdo? Su palabra, al oírla, al orar de acuerdo a la palabra. Usted también tendrá que mirar alrededor suyo. Yo confío en que en nuestra iglesia local hay modelos de hermanos, de familias creyentes que se gozan en el Señor a pesar de las circunstancias difíciles que puedan estar pasando. Yo lo sé. Usted también, estoy seguro. Espero que tenga cerca una familia o un amigo o una amiga que haya entregado su vida a Cristo, que usted la vea diferente, gozándose aún a pesar de las circunstancias que le está pasando. Pero también el beneficio de saber que soy salvo. Así que lo que me pase ahora es nada comparado a que toda una eternidad, yo voy a estar en la presencia del Señor. Para ustedes, dice Pablo a los filipenses, es seguro que yo les vuelvo a repetir que se gocen en el Señor. Y para nosotros también es seguro que nos gocemos en el Señor, hermanos. Usted dirá, las circunstancias externas no me son favorables ahora. Seguro. Posiblemente no le esté siendo favorable, pero eso no tiene por qué variar el gozo en el Señor que sentimos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Nuestra fuente, ya estamos aprendiendo, es Jesucristo, la fuente de nuestro gozo. No es ningún esfuerzo personal. Si usted no lo está experimentando, es porque aún de todo corazón no le ha entregado su vida a Cristo, a lo mejor. ¿Por qué? Usted que me está escuchando, ¿por qué no le dice, Señor, quiero entregarte mi vida para tener esta experiencia del gozo puesto en mi vida? El gozo puesto en mi vida me va a dar fuerza, ánimo, y voy a poder animar y alentar a otros. Pero si yo no lo experimento, no puedo hacerlo con los demás, no puedo hacerlo con mi propia familia. Tú me vas a animar, Señor, a que tu palabra se va a cumplir. Quiero terminar con algo que en algún momento en mi propia vida me quitó el gozo y la alegría siendo muy pequeño, cuando mis padres se divorciaron. Yo tenía apenas 8 o 9 años. Mis padres se divorcian. Lloré, pero aún así mis padres habían determinado separarse. Hasta los 21 años que conocí a Cristo, era una persona que no tenía esta experiencia del gozo, tenía alegrías temporales, pero una vez a solas en mi cuarto recuerdo que a veces lloraba amargamente por no tener papá y mamá a mi lado. Mamá se fue, formó su hogar, papá se fue a trabajar para que no me falte nada a mí, pero después encontró una pareja. Pero yo siempre estaba o con los abuelos o con los tíos, que gracias a Dios fueron los que nos cuidaron a mi hermana y a mí. Gracias a Dios, también lo debo reconocer. Pero estaba sin papá y sin mamá. Y eso quitaba una alegría en mi corazón y en mi rostro. Paraba con el ceño fruncido. A los 21 años entregué mi vida a Cristo. Y tuve esta hermosa experiencia de perdonar a papá y a mamá y aprender a gozarme y decirle gracias por el papá, gracias por la mamá que me diste. Usted dirá, pastor, pero sí lo abandonaron.
Eso permitió que yo busque de todo corazón a Dios. De todo corazón a Dios. A los 21 años entregué mi vida a Cristo porque sentí que algo me faltaba. Yo creí que era papá y mamá. Sí, también. Pero me faltaba el Señor en mi vida. Y lo que papá y mamá decidieron ayudó a que yo siempre esté en búsqueda constante de Dios, sin darme cuenta. Entregué un día mi vida a Cristo, escuchando la palabra de Dios. Pero después crecí, y cuando leí Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, decía, ¿cuándo papá y mamá compartí el Evangelio con papá? Le entregó su vida a Cristo. Compartí el Evangelio con mamá años después y entregó su vida a Cristo. Y los dos hoy están en la presencia del Señor. Y yo, un servidor, un día, iré a la misma presencia del Señor y encontraré a papá y a mamá. Así que Dios hizo el milagro. Mis padres están en la presencia del Señor y un día yo estaré con ellos también. ¿Por qué no ora el Señor? Y se goza en saber que usted tiene a Cristo en su corazón y Dios puede obrar milagros. Oremos. Señor, quiero pedirte por las personas que aún no tienen esta experiencia de gozarse en el Señor, para que Dios, tú las guardes, las cuides y ellas se acerquen a ti. Si en esta hora hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo, yo te ruego, Señor, que esa persona haga esta oración. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, si usted le va a entregar, por favor, repita esta oración. Señor Jesús, te entrego mi vida a ti. Creo que tú has muerto en la cruz por mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador y sé que no iré al infierno porque tú has prometido que voy a estar contigo en el cielo si te acepto como el Señor de mi vida y mi Salvador. Y lo hago hoy día domingo. En este mes de octubre, Señor, te entrego mi vida a ti. Sí, hoy, 18 de octubre, te entrego mi vida a ti, Señor, del 2020. Te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si usted ha hecho esta oración, comuníquese con nosotros, por favor. Pero también mi hermano y mi hermana en Cristo. Si usted, aun cuando ya le entregó su vida a Cristo, reconoce en esta mañana que últimamente ha perdido el gozo, pídale perdón a Dios. Señor, deje de leer tu palabra. Dejé de orar conforme a tu palabra. Caí demasiadas actividades, me preocupé demasiado por la situación que estoy viviendo y quise encontrar una solución y no la encuentro. No he podido dormir varias noches. Pero Señor, en esta noche te pido perdón. Te pido perdón, pídale perdón al Señor. Señor, perdóname por haberme alejado de tu palabra, de haber orado y meditado en tu palabra, porque tú eres la única fuente para tener ese gozo y experimentar a pesar de las circunstancias difíciles que me puedan estar aconteciendo. Perdóname, Señor. Tu palabra dice que si yo confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Límpiame, Señor, de mi maldad. Quiero abrir más tu Biblia, tu palabra. Quiero escucharla más. Quiero estar en comunión contigo. Gracias, Señor, por perdonarme, en el nombre de Cristo. Hermanos, gozaos en el Señor y no me cansaré de seguirles repitiendo, porque eso da seguridad de que somos salvos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Continuamos con nuestro culto.